No tengas miedo, porque yo estoy contigo. En una carretera solitaria bajo la vasta dosel de estrellas, un autobús que transportaba 40. Los pasajeros presencian lo inexplicable. Mujer vestida con una capa azul radiante. Se encuentra en el camino. Y en el latido del corazón. A continuación ocurre un milagro que altera sus vidas para siempre. Este es el historia de Thomas Carter, un hombre cuya fe fue destrozado por la tragedia solo para ser restaurado por la gracia divina. Como nosotros. Viaje a través de esta historia, tome un momento para reflexionar sobre dónde estás y la hora en tu reloj. Es todo. Es inspirador pensar en cómo la Virgen. Los milagros de María trascienden el tiempo y espacio, tocando corazones alrededor del mundo. Antes de continuar, cuéntame en el comentarios, ¿crees en la Virgen María? ¿Aún parece proteger a la gente hoy en día? Tus pensamientos y experiencias podrían animar a alguien que está luchando ahora. ¿Y si te encantan las historias de milagros, fe y divinidad? Intervención, por favor suscríbete para que puedas. No te pierdas nunca un episodio que podría. Fortalece tu espíritu y renueva tu esperanza. Ahora, continuemos. Conoce a Thomas Carter, un hombre cuya vida fue un tapiz tejido con hilos de fe firme y devoción. A los 52 años, Thomas se había dedicado 2 décadas en la vida de un longevo conductor de autobús de larga distancia, un cariñoso esposo de Margaret y padre de Lucy y Michael. La existencia de Thomas fue firmemente anclado en los valores católicos. Los domingos se pasaban en los salones sagrados de la iglesia y cada noche concluía con el suave ritmo del rosario. Oraciones compartidas con su familia. Sin embargo, un cruel giro del destino lo dejó luchando con las mismas creencias que una vez le dieron su sentido de la vida. El mundo de Thomas Carter era un santuario construido sobre los pilares de fe y familiaridad. Como un conductor de autobús de larga distancia. Su vida siguió un ritmo predecible mantenido juntos por el amor a su esposa Margaret y su mutua devoción a su fe católica. Pero la frágil un trozo de este santuario fue destrozado por una sola llamada telefónica que cambió para siempre el curso de su vida. Margaret, su amado, había estado en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Para cuando Thomas llegó al hospital, ella tenía partió de este mundo, llevándose consigo un pedazo de su alma. En casa de Margaret. Funeral, Thomas se encontró sentado en el primer banco de la iglesia donde ellos habían prometido sus vidas el uno al otro. Donde habían sido bautizados sus hijos. Su ataúd, adornado con un sencillo el crucifijo era un conmovedor recordatorio de la fe que habían compartido, ahora expresada en la ira abrasadora de su corazón y su silencio. Preguntando, ¿por qué su Señor? ¿Por qué ahora, Él? Reflexionó sobre el peso de la pérdida que soporta. Sobre el común pesado sudario. Con el tiempo pasó, Thomas se convirtió en una sombra de la hombre que una vez fue.
El toque reconfortante de las cuentas del rosario, tan familiares y tranquilizador, ahora estaba ausente, escondido y olvidado en un cajón coleccionando polvo. A pesar del paso de los años, Thomas continuó sus rutas diarias. Aunque sus interacciones con los pasajeros se había vuelto mecánico, carente de la calidez y camaradería que una vez tuvieron. El autobús, una vez lleno de risas y historias compartidas, ahora estaba envuelto en una silencio sombrío. Pasaron 5 años. De esta manera con un día indistinguible del siguiente. Un viernes por la noche, cuando Thomas aceptó el turno de noche, un viaje desde de Seattle a San Francisco. Los pasajeros eran una mezcla variada de viajeros cansados y aventureros de fin de semana, instalándose en sus asientos como las tenues luces de la terminal proyectaban sombras largas. El autobús entró en la noche, la carretera extendiéndose infinitamente por delante, una cinta de oscuridad. Bajo el cielo sereno y vigilante. ¿Cómo? Thomas navegó por el camino familiar, Mi mente se desvió hacia los recuerdos de Margaret y la vida que habían compartido. Fue en sagrada soledad en el corazón de un silencio. Noche en que apareció el milagroso encuentro divino que reavivará su fe y transformar su vida para siempre. El autobús zumbaba constantemente a lo largo de la Interestatal 5, sus faros cortando a través de un sudario de noche como halos gemelos que guían el camino. Thomas, con las manos firmes en él rueda, sintió el ritmo familiar de camino debajo de él. Era una noche como muchos otros. Sin embargo, un cambio sutil en el aire insinuaba algo extraordinario. A medida que el autobús subía una suave pendiente, el paisaje desplegado bajo un baño de luz lunar. Majestuosidad. Las montañas en cascada se alzaban ante nosotros. Al este, sus picos nevados. Brillando suavemente, haciendo eco del cielo. Extensión arriba. Thomas miró espejo retrovisor, vislumbrando pasajeros ya dormitando, sus caras ablandados por el sueño. Envidió su paz. Sus pensamientos vagaron hacia Margaret, como solían hacer durante estos solitarios horas. Su risa, una vez una bomba, también. Su alma cansada resonó débilmente en su memoria. Su voz, llena de la gracia inconmensurable, había sido su ancla. Pero el dolor tenía una forma de silenciar la alegría, y su ausencia dejó un vacío que parecía crecer con cada milla que pasa. El camino. Extendido hacia adelante, una cinta de plata en el resplandor lunar, y Thomas encontró consuelo. En constante movimiento hacia adelante. Fue luego, cuando el autobús llegó a la cima de una colina, que una suave luminiscencia apareció en el horizonte. Al principio, lo descartó como un truco de la luz, un reflejo. Quizás, pero el brillo se intensificó, llamando su atención como un gentil susurro. Parpadeó, entrecerrando los ojos. Oscuridad. El resplandor se resolvió en una figura parada al borde del camino. Clac.
Vestida con túnicas blancas, la figura irradiaba una luz serena y etérea que parecía pulso con un latido propio. A Thomas se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Su corazón latía a un ritmo frenético. La figura levantó una mano, un gesto de ambos. Saludo y bendición. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Autobús deslizándose hacia adelante en un silencio surrealista. La mente de Thomas corría, luchando con incredulidad. Sin embargo, en el fondo, una larga. La fe latente se agitó, él alivió el autobús. Para detenerse. El aire espeso con anticipación, los pasajeros, despertados por el alto repentino, murmuró con confusión. Thomas, con la voz firme a pesar de la temblor en el pecho, habló por él. Micrófono. Damas y caballeros, por favor. Mantén la calma. Hay algo, alguien. Necesito ver. Saliendo del motor. Mientras estaba inactivo, se bajó del autobús. Sus pies crujiendo sobre la grava. Hombro. El caballero estaba vivo con él. Sinfonía de grillos. Su canto. Suave acompañamiento a su constante enfoque. La figura permaneció serena y paciente como si el tiempo perteneciera a otro reino completamente diferente. Mientras Thomas dibujaba cerca, los rasgos de la figura cobraron relevancia. Enfoque. Una mujer, su rostro, un resplandor. Con luz divina, ojos tan profundos y compasiva como el océano. Su presencia era una bomba, una manifestación tangible de gracia que lo envolvió en calidez. Thomas, dijo, su voz era una melodía que resonó en su alma. Sé. No tenía miedo, cayó de rodillas. Superado por el peso del temor sagrado. Madre María, susurró entre lágrimas. Derramándose, sin ser invitado, por sus mejillas. ¿Cómo? Puede ser esto, sonrió, un gesto que infundió la noche con un madrugador. Belleza. Vengo a ti en tu hora de necesidad de guiar y proteger. Tienes. Llevó el peso del dolor por demasiado tiempo. Largo, hijo mío. Sus palabras traspasaron el velo de su desesperación, y en su estela, la esperanza. Floreció uno nuevo. ¿Qué debo hacer, él? Preguntó. Su voz temblaba. Nueva determinación. Debes tener fe. Porque el camino que tienes por delante te pondrá a prueba y esos que llevas, respondió ella, con la mirada firme e inquebrantable. Hay peligro. Pero no estás solo. Sus palabras, aunque críptico, resonó con una verdad. No podía negarlo. Thomas asintió, un voto silencioso de seguir su guía. La Virgen María extendió su mano y en ese momento, Thomas sintió una oleada de fuerza y claridad, una seguridad divina que trascendía el entendimiento. ¿Cómo? Tan pronto como apareció, comenzó desvanecerse, su luz disolviéndose en él. Noche. Recuerda, susurró, su voz una suave brisa. Eres amado. La noche se cerró a su alrededor, las estrellas reanudando su danza celestial. Thomas. Rosa, su corazón iluminado por el propósito
Regresó al autobús donde estaba él. Los pasajeros lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Está todo bien? ¿Está bien?, preguntó un hombre que estaba al frente. Remaba, con voz vacilante. Thomas asintió. Una sonrisa serena en su rostro. Sí, dijo. Respondió, su voz llevaba el peso del encuentro. Todo es como es. Debería ser. Con renovada determinación, él guió el autobús de regreso a la autopista. El camino que se desplegaba ante ellos como un camino. Ordenados, los pasajeros se instalaron. Una vez más, arrullado por el suave movimiento. Y la sensación tácita de paz que llenó el aire. El viaje continuó. La noche se profundizaba a su alrededor. Thomas. Su corazón, animado por la fe, mantuvo su mirada fija. Firme en el camino. La visión de la Virgen María permaneció en su mente, un faro de esperanza y un testimonio de la milagroso. Mientras viajaban hacia el sur, el cielo comenzó a aclararse, una promesa de amanecer. En el horizonte. Thomas sintió una alegría silenciosa. Un sentido de pertenencia que se le había escapado. Durante tanto tiempo. El camino por delante era incierto, pero lo sabía con firmeza. Certeza de que estaba en el camino correcto. En las próximas horas se enfrentaría desafíos que pondrían a prueba su recién descubierto fe. Pero él estaba listo. El encuentro había reavivado la luz dentro de él, iluminando el camino a seguir. Y como él, los primeros rayos del sol irrumpieron en él. Montañas, proyectando el mundo en un dorado tono. Thomas susurró una oración de gratitud. Su corazón se abrió a la maravillas aún por venir. Como el sol ascendió, pintando el cielo en tonos de rosa dorada. Thomas sintió el calor de su luz se filtró en su alma. El camino extendido ante él, serpenteando por valles y colinas como un divino camino tallado por la mano de Dios. La milla fue un testimonio del viaje de fe. Se había embarcado en una que prometía tanto pruebas como triunfos. Pasajeros, despertados de su sueño por el suave balanceo del autobús, agitado y comenzaron sus rituales matutinos. Algunos parecían por la ventana, sus ojos reflejando la maravilla del paisaje que se despliega. Otros susurraban oraciones matutinas, sus voces que se mezclan con el suave zumbido de la motor. Entre ellos estaba la hermana Agnès, una mujer cuya presencia exudaba tranquilidad. Fuerza. Las cuentas de su rosario tintineaban suavemente mientras recitaba sus oraciones, sus labios moviéndose en silenciosa devoción. Ella tenía. He estado en esta peregrinación antes, pero algo sobre este viaje se sintió diferente. Era como si el aire mismo fue acusado de lo milagroso. Haciendo eco. La visión que Thomas había descrito, la hermana Agnès se acercó a la parte delantera del autobús. Sus pasos pausados y firmes. Thomas. Dijo, su voz una suave melodía, ¿puede? ¿Me siento contigo un rato? Él asintió.
agradecida por su compañía. Por supuesto. Hermana Agnes. Sería un honor. Ella se sentó en el asiento junto a él, su ojos escudriñando el camino que tenemos por delante. Ya sabes. Thomas, cada peregrinación tiene su propia historia, sus propios milagros. Thomas miró hacia ella, con el corazón hinchándose por la verdad de sus palabras. Nunca pensé que se parte de uno. Hermana, la visión es. Lo cambió todo. Ella sonrió, serena. Expresión que hablaba de sabiduría y gracia. El Señor obra en forma misteriosa. Formas, y esa bendita madre tiene su razones por las que se nos aparecen. Lo que hay que hacer es confiar y seguirla a donde ella quiera. ¿Conduce? Mientras continuaban conversando, el autobús entró en un tramo de carretera, flanqueado por imponentes pinos. El aire se enfrió, cargado con el olor de la tierra y follaje. Fue aquí donde Thomas sintió un tirón inexplicable en el corazón. Tirar hacia algo que está más allá de la banda. Hermana, ¿sientes eso? Él preguntó, su voz teñida de asombro. ¿Ella? Ella asintió y entrecerró los ojos como si quisiera perforar el velo del ordinario. Sí. Thomas. Hay algo sagrado aquí. El autobús dobló la esquina y allí estaba. Había una pequeña capilla desgastada enclavada en medio del bosque. Su campanario se alzaba hacia los cielos, un silencio. Centinela que guarda los secretos de la fe y devoción. La vista fue inesperada, pero se sentía como un destino al que habían llegado. Destinado a encontrarlo todo el tiempo. Thomas redujo la velocidad. El autobús a una parada y los pasajeros. Desembarqué, la curiosidad se mezcló con reverencia mientras se acercaban a la capilla. El aire estaba quieto, como si estuviera conteniendo su respiración en anticipación de una divinidad. Encuentro. En el interior, la capilla era sencilla, pero profundo. La luz del sol se filtraba a través vidrieras, proyectando vibrantes patrones en el suelo de piedra. Un altar se paró al frente adornado con velas. Y una estatua de la Virgen María. Su expresión tierna y acogedora. Hermana. Agnes dirigió al grupo en oración, su voz subiendo y bajando como la melodía de un himno antiguo. Las palabras fluyeron a través. Thomas, llenando los espacios de duda con fe, las sombras con luz. Como él. Terminada la oración, Thomas se acercó a la altar, sus pasos vacilantes pero llenos. Con propósito. Se arrodilló, la piedra fría. Anclarlo en el momento presente. El corazón era un vaso, listo para recibir cualquier gracia que el Señor tenía reservada. Madre María, susurró. Gracias por guiarnos hasta aquí. No sé qué me espera mucho, pero confío en tu amor y protección. El silencio de la capilla lo envolvió, un capullo de paz y certeza. Y en esa quietud sagrada, Thomas sintió un calor suave como si él. Cada aire estaba impregnado de la presencia de lo divino.
Sus pensamientos se dirigieron a los pasajeros, cada uno de ellos en su propio viaje de fe. Se dio cuenta de que ellos también fueron parte de este milagro, cada uno llevando una pieza del rompecabezas divino. Juntos formaron un tapiz tejido por las manos de Dios. Al partir capilla, el grupo se llenó de una renovado sentido de propósito. El camino. Hizo una seña una vez más. Pero ahora no era solo un camino hacia un destino. Era un viaje del alma, una peregrinación hacia comprensión y gracia. El autobús retumbó a la vida y Thomas tomó su lugar en él. Rueda. Su corazón se alineó con el ritmo del camino. La visión de la Virgen María ya no era solo un recuerdo. Una presencia viva que lo guía. Cada giro y vuelta. Durante los próximos horas después, el viaje continuó sin problemas. El paisaje se despliega en una sinfonía de colores y texturas. Los pasajeros compartieron historias y risas, sus voces que se mezclan en un coro de esperanza y camaradería. Pero a medida que se acercaban a un estrecho paso de montaña, el cielo se oscureció. Nubes que se juntan como centinelas de un tormenta que se avecinaba. El viento aullaba, un feroz recordatorio del poder de la naturaleza. Thomas apretó más el volante y oración en sus labios. Santa Madre, guía. Nos salvan de esta tormenta. El autobús se balanceaba mientras el viento golpeaba sus costados. Pero Tomás permaneció firme, su fe. Un escudo contra la tempestad. Los pasajeros guardaron silencio, su confianza en una presencia palpable. A través de la bajo una lluvia torrencial, apareció una figura en él. Carretera, una joven empapada y temblando. Sus ojos estaban abiertos por el miedo. Pero había un destello de esperanza en ella. Mirada. Thomas redujo la velocidad del autobús, su corazón reconociendo a un compañero de viaje en necesidad. Abrió la puerta y apareció la hermana Agnes. Ayudó a la mujer a subir a bordo, envolviendo un manta sobre sus hombros. Gracias. Tú, susurró la mujer, su voz apenas audible por encima de la tormenta. Estaba. Perdí, y luego vi tu autobús. Como un faro de luz. Thomas sonrió. Su corazón está lleno. Todos estamos en esto. Viaje juntos. Ahora estás a salvo. ¿Cómo? Continuaron a través de la tormenta, el autobús se convirtió en un santuario, un vehículo de gracia navegando por los mares tumultuosos de vida. Y cuando la lluvia empezó a amainar, un arco iris se arqueaba en el cielo, un promesa de paz y esperanza. El camino extendido por delante. Un camino de fe. Iluminado por la luz de lo divino. Y Tomás supo con firmeza. Certeza de que no estaban solos. Su bendita madre velaba por ellos, su ama una estrella guía. En los días a ven, el viaje traerá más desafíos y más revelaciones. Pero Tomás estaba listo, porque había visto la Virgen María en el camino y que
Lo que pasó después había salvado no solo a 40 vidas pero también su alma. El autobús siguió adelante, el zumbido de su motor. Suave canción de cuna con el telón de fondo de. La tormenta se alejaba. Thomas miró hacia adentro. El espejo retrovisor, observándola. Pasajeros, cada uno perdido en sus pensamientos. Sus rostros un tapiz de relieve y reflexión. El arco iris permaneció en él. El cielo como una firma divina, un recordatorio. Que el viaje fue bajo la influencia celestial. Reloj. Mientras viajaban por el sinuoso caminos, la mente de Thomas volvió a la deriva. Momento en que vio a la Virgen María. La presencia había sido tan profunda como lo fue. Inesperada, una visión que se había anclado. Él en medio del caos. La recordó. Ojos tan llenos de compasión y ella. Mano extendida, una invitación silenciosa. Confiar. Fue un momento que llevaría con él para siempre. Una piedra angular de la fe. Colocado en medio de una tormenta. Un suave. La voz lo sacó de su ensoñación. Thomas, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Momento? Era la hermana Agnes, su presencia una bomba tranquilizadora. Ella había sido una luz guía para los pasajeros. ¿Ella? Las cuentas del rosario tintineaban suavemente mientras ella se movió a través del autobús, ofreciendo comodidad y oración. Por supuesto, hermana, dijo Thomas. Respondió, sus ojos encontrándose con los de ella en el espejo. No pude evitar notar tu expresión anterior, comenzó, tomando una asiento en el banco más cercano a él. La forma en que mirabas al cielo, como si había visto algo milagroso. Thomas asintió, con las manos firmes en el volante. Lo hice, hermana. La vi. Vi a Nuestra Señora. Era como si ella estuviera allí mismo. De pie en el camino, guiándonos a través de la tormenta. Una sonrisa serena tocó a la hermana. Los labios de Inés. Nuestra bendita Madre tiene una forma de aparecer cuando más la necesitamos. Su intercesión es un gran don, un recordatorio de la presencia duradera de Dios. ¿Crees que estaba tratando de decirnos algo? Preguntó Thomas, su voz teñido tanto de asombro como de curiosidad. Quizás, reflexionó la hermana Agnes, con la mirada fija. Pensativo. A veces estas visiones vienen a tranquilizarnos, a recordarnos que nunca estamos solos, no importa cuán perdidos estemos. Podemos sentir. Su presencia es una llamada a una fe más profunda, confiar en lo divino. El autobús continuó su viaje. Sonido rítmico de los neumáticos sobre mojado. El pavimento es una constante reconfortante. Afuera. El paisaje se transformó, la tormenta. Restos que dan paso a campos exuberantes con vida. La tierra renovada por las lluvias. Tac. La naturaleza misma parecía hacerse eco de la promesa de nuevos comienzos. Como él. La luz de la tarde se suavizó, proyectando una tono dorado en el horizonte. Thomas. Noté una pequeña capilla enclavada junto al costado del camino. Fue algo inesperado.
Vista, una estructura humilde con paredes encaladas y un campanario que alcanzó el cielo. Sintiendo una inexplicable tirar, Thomas redujo la velocidad del autobús y lo guió con cuidado hacia el camino de grava que conduce a la entrada de la capilla. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso aquí, dijo. Anunció, su voz firme pero llena. Con anticipación. Creo que todos podríamos aprovechar un momento para estirar las piernas y quizás un momento de oración. Los pasajeros se agitaron. La curiosidad se despertó. ¿Cómo? Desembarcaron, cada uno parecía atraído a la capilla, sus puertas. Abridlas de par en par y bienvenido. Thomas se quedó en él. Entrada, permitiendo que los demás entren. Primero, observó cómo la hermana Agnès dirigía una pequeño grupo en oración. Sus voces, un suave murmullo que se eleva hasta las vigas. El interior de la capilla era sencillo pero hermosa, su altar adornado con velas parpadeando en la tenue luz. La estatua de la Virgen María se encontraba a una lado, su expresión serena un reflejo de la gracia divina. Tomás se acercó a ella. Su corazón lleno de gratitud y asombro. Gracias, susurró, sus palabras un oración propia. Por guiarnos. Por cuidarnos. Una suave brisa agitó el aire como si respondiera. Tomás cerró los ojos, sintiéndola. El peso del momento, la sacralidad de el espacio. Era como si el tiempo mismo hubiera. Hizo una pausa, permitiendo una comunión de almas, una reunión de fe. La tranquilidad de la capilla lo envolvió. Y se arrodilló, ofreciendo sus oraciones por el viaje que le aguardaba. Oró por fuerza, por sabiduría y por la coraje para guiar a los que están bajo su cuidado. Esa conversación silenciosa contigo, divino, encontró una paz que trascendió el entendimiento. Al levantarse, se dio cuenta de que había una mujer joven de pie. Cerca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella parecía vacilante, pero había una resolución en su mirada. Tomás se acercó. Ella suavemente. ¿Está todo bien? Preguntó con voz amable. Ella asintió, secándose los ojos. Sí, es que me sentí algo aquí. Algo que no he sentido en mucho tiempo. Creo que estaba destinado a estar en este autobús, para ver ese arco iris, para estar aquí ahora. Tomás sonrió, reconociendo las obras de la gracia. Todos somos peregrinos en este viaje, dijo. A veces nos encontramos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando el camino no está claro. La mujer sonrió a través de sus lágrimas, una nueva luz en sus ojos. Gracias, dijo, por traernos aquí. A medida que el sol se ponía más abajo en el cielo, pintando el mundo en tonos ámbar. Y se levantaron, los pasajeros regresaron a la autobús, con el ánimo elevado por la parada inesperada. Hubo una renovada. Un sentido de camaradería entre ellos, una entendimiento compartido de que su viaje
Fue más que un simple pasaje de un lugar a otro. Mientras reanudaban su viajes, la hermana Agnès los guió en un himno, su voz clara y fuerte, se unió por los demás en un coro de alabanza. Las melodías llenaron el autobús, transformándolo en un vaso de adoración, un conmovedor santuario en el camino. Thomas condujo con un corazón ligero, sus pensamientos persisten en la capilla y la visión de la Virgen María. Él sabía que su viaje sigue desarrollándose con desafíos y bendiciones aún por venir. Pero él ya no tenía miedo. Había presenciado el poder de la fe, la fuerza de comunidad y la amable guía de lo divino. El camino se extendía. Ante ellos, una cinta de promesa tejiéndose a través del paisaje. Y como último, la luz del día se desvaneció en el abrazo de. Por la noche, Thomas sintió la presencia de la Madre bendita, una estrella guía que vela sobre ellos. Aún así, sabía que lo que fuera, lo que les esperaba, lo afrontarían juntos, unidos en la esperanza y la fe. Porque en este viaje, nunca estuvieron realmente solos. ¿Cómo? El autobús avanzaba a paso constante por la carretera, el aire nocturno refrescaba la calor ferviente del día, tejiendo un suave brisa a través de las ventanas abiertas. Los pasajeros, una mezcla de peregrinos Aruk y los viajeros cansados, se instalaron en un silencio pacífico, sus corazones quietos, tarareando con los ecos de los himnos. Thomas, el conductor siempre vigilante, mantuvo sus ojos en la carretera, pero su mente bailó con reflexiones sobre el día. Encuentros milagrosos. La luna colgaba bajo, una perla luminosa en la oscuridad. Cielo, proyectando un resplandor plateado sobre él. Paisaje. A Thomas le pareció que los mismos cielos estaban velando por ellos, un dosel celestial bendiciendo su viaje. Con serena belleza. El autobús se movía como si en una peregrinación propia. Cada milla cuenta en el rosario de sus viajes. A cada momento una oración susurrada en él. Noche. En el asiento delantero, la hermana Agnès. Una mujer de gentil fuerza y fe inquebrantable, sentir lo espiritual. Profundidad del momento. Ella se giró hacia Thomas, su voz un suave murmullo en él. Silencio íntimo del autobús. Thomas, dijo. Comenzó. ¿Recuerdas la historia de la camino a Emes? Thomas asintió, recordando el conocido relato del Evangelio de Lucas. Sí, hermana. Los discípulos estaban caminando con Jesús, pero no lo hicieron. Lo reconocieron hasta que partió el pan con ellos. La hermana Agnès sonrió, sus ojos reflejando la luz de la luna. De hecho, a veces viajamos con lo divino, inconscientes hasta que se nos abre el corazón. Este camino, esta noche, se siente como el momento de Emma. Hemos visto a la Virgen. Y nuestros corazones arden dentro de nosotros. Thomas reflexionó sobre sus palabras, sintiendo su verdad. Resuena profundamente dentro de él. El recuerdo de
La visión era quieta, vívida, radiante. Huella en su alma. Era como si él, la misma bendita madre, había caminado a su lado. Ellos. Su presencia de bomba para ellos. Dudas y miedos. Mientras el autobús continuaba su viaje, una suave somnolencia se instaló sobre los pasajeros. Algunos cerraron sus ojos, descansando en la comodidad de lo compartido. Mientras otros observaban el pasar paisaje, los árboles y los campos envueltos en misterio sombrío. El zumbido rítmico de el motor se convirtió en una canción de cuna, tranquilizando a sus espíritus cansados. De repente, una voz suave rompió el silencio. Era María, una joven mujer con un corazón lleno de preguntas y un alma anhelando respuestas. Ella tenía sido uno de los primeros en sumarse a cantando, su voz una nota clara y esperanzadora. En el coro. Hermana Inés, María preguntó con vacilación. ¿Crees que la Virgen María sigue con nosotros? Es decir, ¿nos guiará? ¿A dónde debemos ir? Hermana. Agnés se giró en su asiento para mirar a María. Su expresión era de compasión. Comprensión. María, la bendita Madre, siempre está con nosotros. Ella intercede por nosotros, nos guía y nos conduce. A nosotros, a su Hijo. Puede que no siempre veamos ella, pero su presencia es tan constante como las estrellas. María asintió, consolada por la seguridad de la hermana. Solo quiero. Sabemos que estamos en el camino correcto y que lo haremos. Encuentra lo que buscamos. Tomás miró a María por el espejo retrovisor. Espejo, su corazón conmovido por su sinceridad. Búsqueda de sentido. A veces, María, él dijo, el camino no siempre está claro. Pero si confiamos en Dios y escuchamos su guía, encontraremos nuestro camino. La conversación se convirtió en una reflexión. Pausa. Cada pasajero reflexiona sobre perspectivas compartidas al aire libre. La noche se profundizó y el mundo pareció sostenerse. Su respiración como si esperara algo extraordinario para desarrollarse. A medida que continuó su viaje y el autobús se acercó a un pequeño pueblo enclavado en un valle, sus luces centelleando como luciérnagas contra el lienzo oscuro de la noche. Tomás sintió un suave empujón en su espíritu, una intuición. Susurró instándolo a detenerse. Le hizo una señal a la hermana Agnés, quien asintió. Acuerdo, sintiendo lo mismo divino. Incitando. El autobús se detuvo en un lugar tranquilo. Calle adoquinada bordeada de pintorescas casas y una iglesia solitaria en pie. Centinela. Al fondo, la iglesia. Las campanas sonaron a medianoche. Sus tonos resonando con una dulzura etérea que parecía llamar a cada alma. Detengámonos aquí por un momento, dijo la hermana. Agnés sugirió, con su voz llena de reverencia. Quizás haya algo aquí para que lo descubramos. Los pasajeros desembarcaron, estirando sus extremidades y respirando el aire fresco y fragante.
Las puertas de la iglesia estaban abiertas, una invitación. Gesto que les hacía señas para que entraran. Uno a uno, se dirigieron hacia el interior. Allí, pasos resonando suavemente en él. Espacio sagrado. El interior era sencillo, pero profundamente hermosas, sus paredes. Adornado con un modesto fresco que representa la vida de Cristo. En el altar, un solo. La vela ardía, su llama era símbolo de esperanza eterna. El grupo se instaló en él. Bancos, sus corazones abiertos a lo que sea. La gracia les esperaba. Hermana Agnes. Se acercó al altar y se arrodilló en oración, sus peticiones susurradas se elevan como incienso. María se unió a ella, su propia oraciones mezclándose con las de la hermana, una sinfonía de fe ofrecida a los cielos. Tomás se quedó en él. Espalda, con las manos apoyadas sobre la superficie lisa. Madera del banco. Cerró los ojos, permitiendo que la quietud lo envolviera. Escuchando el susurro divino que lo había guiado hasta aquí. En ese lugar sagrado. Silencio, la presencia de la Virgen María. Parecía envolver la iglesia. Una sensación palpable. Calidez que llenaba el aire. Cada persona. Lo sentí, una suave seguridad de que estaban exactamente donde tenían que estar. Reunidos en este lugar santo, unidos en su viaje. Después de un tiempo, la hermana Agnes se levantó y se dirigió al grupo. Una voz de aliento suave. Amigos. Hemos sido bendecidos con este momento de un respiro, una oportunidad para renovar nuestro espíritu. Llevemos esta paz con nosotros mientras continuamos nuestro viaje. Al salir de la iglesia, las primeras luces del amanecer comenzaron a colorear el cielo. Un suave rubor rosa y oro anunciando un nuevo día. El autobús, su compañero fiel, los esperaba, listo para llevarlos adelante. Tomás tomó su lugar al volante, con el corazón animado por las revelaciones de la noche. Echó un vistazo a la hermana Inés, quien le ofreció una sonrisa tranquilizadora, un silencio. Reconocimiento de la gracia que tenían recibido. El camino se extendía ante ellos una vez más, una cinta de promesa. Llevándolos hacia lo desconocido. Pero el miedo ya no tenía dominio sobre sus corazones. Eran peregrinos en un viaje de la fe, guiada por la mano de lo divino. Sus caminos iluminados por la luz de esperanza. Y mientras viajaban hacia el amanecer, la presencia de la bendita Madre permaneció con ellos, una estrella guía. Vigilándolos todavía. Lo que sea que haya. Más adelante, lo afrontarían juntos. Unidos en el amor y la gracia que había. Se les ha concedido. Porque en este viaje, nunca estuvieron realmente solos. ¿Cómo? El sol subió más alto en el cielo, proyectando su luz dorada sobre él. Paisaje, el autobús avanzaba con paso firme. El camino sinuoso. Los pasajeros dentro. Un tapiz diverso de almas. Cada una. Llevaban consigo el peso de sus propias cargas y la esperanza de redención.
Tomás, siempre vigilante al volante, sintió. Una paz inusual se apoderó de él, como aunque el aire mismo estuviera cargado de presencia divina. Hermana Inés, sentada cerca del frente, ofreció una suave oración. En voz baja, sus cuentas del rosario, deslizándose rítmicamente a través de ella. Dedos. Sus ojos, suaves y sabios. Escaneó los rostros de los confiados a su cuidado. Cada uno que conocía estaba en un viaje no solo de millas, sino de espíritu, buscando la gracia que solo la fe podía proveer. El autobús zumbaba. A lo largo, su motor un latido constante, como el paisaje se desplegó como un tapiz de la creación de Dios. Colinas rodaron hacia valles y campos de flores silvestres. Bailaban en la suave brisa, sus colores vibrantes a la luz de la mañana. Era una escena que hablaba de renovación, de la promesa eterna de vida después de la muerte, de resurrección. Mientras viajaban, Tomás sintió una agitación dentro de él, una susurro que lo llamaba a algo más profundo. Contemplación. La visión de los bienaventurados. Madre vista en la carretera el día anterior. La noche persistía en su mente. Un faro de esperanza y un recordatorio de la sacralidad de su viaje. Volvió sus pensamientos hacia adentro y en el silencio de su corazón. Oró pidiendo guía. Tomás vino. La voz de la hermana Agnés irrumpió en su ensoñación. ¿Te importaría si hiciéramos una breve parada en la capilla que hay más adelante? Creo que nos vendría bien a todos. Ofrecer gracias y buscar más bendiciones para nuestro viaje. Tomás asintió, agradecido por la sugerencia. Por supuesto, hermana. Sería un honor para mí. Mientras se acercaban. La pequeña capilla, humildemente situada en él. A las afueras de un pueblo tranquilo. El autobús redujo la velocidad a una parada. Los pasajeros desembarcaron. Su ánimo se levantó ante la perspectiva de refugio sagrado. La capilla, aunque modesto, exudaba un sentido de santidad, Las puertas de madera se abren de forma acogedora. Interior bañado por el suave resplandor de luz de las velas. Dentro, el aire era denso. Con incienso, una ofrenda fragante que se eleva a los cielos. La congregación se instaló en los bancos, con el corazón abierto a la misterios de la fe. La hermana Agnés dirigió. Ellos en oración, su voz era tranquilizadora. Bomba que resonó a través del lugar sagrado. Espacio. Señor, te damos gracias por tu misericordia infinita y por los signos de tu presencia que nos guía. Que siempre seamos atentos a tu llamado y abiertos a la milagros que pones a lo largo de nuestro camino. Las palabras resonaron profundamente en Tomás y se encontró perdido en la contemplación. La visión de la Virgen María había sacudido él, pero también había despertado algo dentro de un anhelo por algo más profundo. Comprensión de lo divino. Se preguntó si este viaje con sus pruebas y las revelaciones lo estaban llevando a una nueva capítulo de la fe. Como el servicio concluido, el grupo se quedó
cada uno. Atraídos por la tranquila santidad de la que pía. Thomas observó como una joven se acercó al altar, sus hombros cargada de un dolor no expresado. Se arrodilló con la cabeza inclinada en oración, y Thomas sintió un empujón dentro de él, como si la misma bendita madre lo estaba instando a la acción, sin comprender plenamente. Por eso, se acercó a ella, arrodillándose a su lado. Ella en solidaridad. ¿Hay algo que yo? ¿Qué puedo hacer para ayudar?, preguntó suavemente. La mujer se volvió hacia él, con los ojos brillantes. Con lágrimas. Perdí a mi esposo el año pasado. ¿Año? Hoy hubiera sido nuestro Aniversario. Me siento tan solo. Thomas. Le dolía el corazón por ella y le ofreció lo que consolarte podría. No estás solo, él dijo suavemente. Dios está contigo, y tú también. Nosotros. En este viaje, todos somos una familia. Atado por la fe y la esperanza. Ella asintió. Una pequeña sonrisa rompiendo su dolor. Gracias, susurró, con un destello de luz, volviendo a sus ojos. Mientras ellos. Al regresar al autobús, Thomas sintió un renovado sentido de propósito. Este viaje, se dio cuenta, era más que un físico Pasaje. fue una peregrinación de la corazón, una oportunidad de encontrar lo divino en medio de la vida cotidiana. El camino se extendió ante ellos una vez más, y mientras el autobús reanudaba su curso, Thomas sintió la presencia de la bendita madre. A su lado, su suave mano guiándolo hacia adelante. Miró a la hermana Agnes, quien le ofreció una sonrisa cómplice, una silenciosa afirmación de la gracia que me rodeaba. Ellos, a medida que pasaban las horas, el paisaje cambió, dando paso a colinas onduladas y frondosos bosques. Los pasajeros, acompañados por las bendiciones de la mañana, dedicadas a conversación tranquila, sus voces un coro armonioso de fe compartida. Thomas, siempre atento, sintió una sensación de la anticipación crecía dentro de él. Sintieron que algo les esperaba en este camino, una revelación que sería iluminar aún más su camino. El sol comenzó su descenso, proyectando un cálido resplandor sobre la tierra. Fue entonces cuando ellos vi un pequeño cartel desgastado que indicaba Camino a Emes, el nombre grabado en su corazones por las historias del Evangelio de antaño. Thomas sintió que su pulso se aceleraba, el cuento familiar del encuentro de los discípulos con el Cristo resucitado resonando en su Mente. Emes, murmuró, la palabra de oración en sus labios. Hermana, ¿crees que podríamos visitarnos? La hermana Agnes asintió, su ojos iluminados por la comprensión. Sí. Thomas, creo que estamos destinados a caminar este camino. El autobús giró hacia él. Camino estrecho que conduce al pueblo, él. La anticipación era palpable entre los pasajeros. A medida que se acercaban, él. El sol poniente bañó el paisaje con un resplandor dorado que recuerda la luz de
Resurrección. Desembarcaron, y como caminaron por el antiguo camino, con una sensación de la sacralidad los envolvió. Tomás sintió la presencia de lo divino más intensamente que nunca, como si el mismo suelo bajo sus pies estaban santificados por él. Huellas del Señor resucitado. Juntos. Ellos viajaron, sus corazones abiertos a el misterio de la fe. Y como ellos. Mientras caminaba, Tomás sintió una transformación ocurriendo dentro de él, una profundización de su propia comprensión, un reavivamiento de la fuego de la fe. Cuando llegaron a la pueblo, se reunieron en un pequeño plaza, el aire vivo con el susurro del Espíritu. Tomás miró a su alrededor. Los rostros de sus compañeros peregrinos, cada uno un testimonio del poder de la fe para unir y transformar. La hermana Agnes habló. Su voz, llena de emoción. Los discípulos recorrieron este camino, no reconocer al Cristo resucitado hasta que partió el pan con ellos. Abramos también nosotros nuestros corazones a su presencia entre nosotros. En ese momento, Tomás comprendió esto. Viaje con todas sus pruebas y las revelaciones fueron un momento de Emma, un oportunidad de encontrar lo divino en él. En medio del ordinario. Y mientras rompían pan juntos, compartiendo una comida sencilla en la luz que se desvanecía. Sintió la presencia de Cristo entre ellos, su amor como guía. Fuerza en su camino. Al caer la noche, el autobús los llevó adelante. El camino por delante. Iluminados por la luz de la fe. Y. En la tranquilidad del viaje, Tomás supo que nunca estarían realmente solos. Porque la presencia divina caminaba con ellos, un compañero constante en el camino. ¿A la eternidad? Antes de irte, me encantaría saber de ti. ¿Qué parte de Tomás? El encuentro milagroso de Carter conmovió. ¿Qué es lo que más te importa? Comparte tu opinión en los comentarios. Tus palabras pueden inspirar alguien que está luchando con su propia fe ahora mismo. Si las historias de lo divino. Intervención, Esperanza y la Virgen. La protección de María habla a tu alma. Por favor, suscríbete al canal. Nosotros. Comparte nuevas historias de milagros cada semana para fortalece tu espíritu y te recuerda que Dios todavía se mueve de manera misteriosa y hermosas maneras. No olvides encender notificaciones para que nunca te pierdas el siguiente episodio lleno de milagros. Gracias por velando y que la Virgen María vela sobre ti y tus seres queridos siempre.